Vamos a realizar algunos ejercicios de la lista que les envié. Vamos a ir viendo que estos ejercicios pueden ser resueltos de una forma mucho más rápida utilizando las propiedades de la serie de Fourier. Y en algunos casos vamos a tener que probar esas propiedades. Entonces vamos a iniciar con el ejercicio 6.4, el primero que está en la lista. Vamos a pasarlo acá. Y en este ejercicio nosotros vamos a encontrarnos una vez más con una onda cuadrada donde vamos a aplicar una factorización de los exponenciales para reducirlos hacia dos funciones seno. Y también vamos a ver que este ejercicio lo podemos resolver utilizando la, la propiedad de desplazamiento de la serie de Fourier. Entonces este ejercicio dice que vamos a considerar una secuencia periódica, que es la secuencia que está en esta imagen de aquí. Vamos a copiarla también. Y nos pide determinar sus coeficientes espectrales. Una vez que hemos determinado sus coeficientes espectrales, vamos a hacer la representación de esta señal en Wolfram matemática utilizando los coeficientes espectrales que vamos a determinar aquí. Y asimismo vamos a hacer una aplicación de la función sinc para evitarnos el caso de la evaluación en el instante k igual a 0 que produce una indeterminación en estos coeficientes espectrales. Entonces vamos a ver qué dice este ejercicio. Entonces dice que tenemos esa onda periódica. Ya sabemos que nosotros a esta señal la hemos bautizado como onda cuadrada periódica. Y esta onda cuadrada periódica tiene un periodo que es igual a 10. De hecho, lo pueden observar en la misma gráfica, que si ubican una muestra y cuentan el número de instantes discretos hasta que esa muestra se repite, les va a dar justamente un periodo igual a 10. Entonces, lo que dice este ejercicio es que tenemos esta onda periódica aquí. Entonces vemos que esta muestra de aquí 0 se repite acá. Entonces tenemos el periodo igual a 10. Y vamos a determinar los coeficientes espectrales C sub k. Entonces, haciendo una diferencia de notación de lo que hace el libro de Oppenheim y el libro de Shaw, el libro de Oppenheim y el libro de Shaw, simplemente para hacer una diferencia, en Oppenheim la notación son A sub k, obviamente puede ser cualquier letra. Y en Shaw utilizamos la C sub k. En Oppenheim reutilizamos el omega sub 0 para la frecuencia discreta y acá en Shaw utiliza el omega mayúscula sub 0 para la frecuencia discreta. Entonces, esas diferencias las vamos a encontrar en la notación que vamos a escribir en este ejercicio. Entonces, esta señalcita de aquí es la famosa onda cuadrada periódica. Onda cuadrada periódica. Y vamos a determinar los coeficientes espectrales. Y una vez que determinemos esos coeficientes espectrales o coeficientes de la serie de Fourier, que es el otro nombre que tiene, vamos a graficar la magnitud de ese espectro. Como ustedes pueden ver, está aquí la magnitud de C sub k. Estos C sub k en algunas veces resultan ser valores complejos, no siempre, pero en este caso vamos a graficar el espectro de magnitud. Entonces, simplemente para adelantarnos un poco en algo que vamos a encontrarnos más frecuentemente en la transformada de Fourier, estos C sub k para nosotros son coeficientes espectrales. Si yo saco el módulo de este C sub k, o también conocido como la magnitud de C sub k, este se va a llamar espectro de magnitud. Y si saco la fase de estos C sub k, todo lo que son complejos, este se va a llamar espectro de fase. Espectro de magnitud y espectro de fase. Entonces ya tenemos cuánto vale n. Y con este valor de n, nosotros podemos construir cuánto vale el omega sub 0. Recuerden que aquí vamos a utilizar el omega sub 0 del libro de Shaw, que es equivalente a este omega sub 0 que estamos utilizando acá en el libro de Oppenheim.
hay autores que hacen esa diferenciación para que cuando ustedes observen la ecuación, si está con omega minúsculo o omega mayúsculo, sepan que corresponde a una señal continua o una secuencia discreta. Entonces, este omega sub 0 es igual a 2pi sobre n, que en nuestro caso sería 2pi sobre 10, que es el periodo que se lo hemos determinado a partir de la gráfica. Es decir, que el omega sub 0 es pi quintos, omega sub 0 es pi quintos. Entonces, para determinar los coeficientes espectrales, C sub k es 1 sobre n. De hecho, en el libro de Shaw, al periodo fundamental lo escribe con un n sub 0. Y en OpenGL nosotros utilizamos el n mayúsculo. Son pequeñas diferencias de la notación que ustedes van a encontrarse entre un libro y otro. Entonces aquí podemos escribir que este es 1 sobre n sub 0. Vamos a escribir toda la ecuación de síntesis. Luego vamos a ingresar estos valores de nuestra señal. También aquí está la amplitud de la señal, que es un sumatorio a lo largo de todo el intervalo de un periodo, cualquier intervalo de un periodo, de la señal que yo quiero representar, multiplicada por e a la menos jk omega sub 0 n. Noten aquí que estoy ingresando el omega mayúscula que está en el libro de Shaw. Entonces ahora sí, como ya tenemos cuánto vale el n, ya tenemos cuánto vale el omega sub 0. Ustedes pueden ver que en la gráfica nos dice que x de n es una señal que vale 1 a lo largo de todos los valores que son no nulos dentro de su periodo. Entonces aquí iría el valor de 1. Y ya podemos armar cuánto vale C sub k y aplicar esas fórmulas de sumatorios que hemos visto, hacer una simplificación para llegar a conseguir una función seno de estos coeficientes espectrales. Entonces aquí simplemente lo que hago es reemplazar los datos que ya están dados. Entonces aquí tengo 1 sobre el periodo que vale 10. 1 sobre este periodo que vale 10. Y aquí tengo sumatorio. Esto quiere decir un sumatorio a lo largo de cualquier intervalo de un periodo. Podría ser un sumatorio desde 0 hasta 9. Pero ustedes pueden ver que a partir de la muestra 5 tengo valores que son nulos, iguales a 0. Entonces, en lugar de ser desde 0 hasta 9, que es el intervalo de un periodo, es lo mismo hacer desde 0 hasta 4, que es el intervalo donde tengo muestras que son no nulas o diferentes de 0. Entonces, n desde 4, perdón, desde 0 hasta 4. N desde 0 hasta 4. ¿Cuánto vale la señal en ese intervalo? En el gráfico se puede ver que esa señal vale 1. Vamos a escribirlo aquí, aunque ustedes ya lo pueden sobreescribir porque todo número multiplicado por 1 es lo mismo. Aquí voy a tener e a la menos j, k, el omega sub 0 que hemos determinado que vale pi quintos, n. Entonces, esta es una suma finita y tenemos una fórmula para la suma finita. Esa fórmula para la suma finita decía que si tengo la sumatoria desde un n0 hasta un n mayúscula de un cierto alfa a la n, es igual 1 menos alfa, límite superior que es este de aquí más 1, dividido para 1 menos alfa. Esa se llama es conocida como la fórmula de la suma finita. Fórmula de la suma finita. Entonces esa vamos a utilizarla acá. Para que quede más fácil ver cómo la utilizamos, vamos a reordenar este término de aquí simplemente sacando el n afuera. Entonces C sub k es igual a 1 sobre 10. Sumatorio en un intervalo de un periodo que en este caso es de 0, 4, que no estaban ubicadas las muestras no nulas. Este lo voy a reescribir para que quede de esta forma. Voy a tener aquí e a la menos j k pi quintos elevado a la n. Y este término de aquí hace las veces del alfa de la ecuación que vamos a utilizar. Entonces basta simplemente seguir esta parte de aquí para determinar cuánto vale esto C sub k. Entonces esto de aquí es igual a 1/10. Y noten lo que dice. 1 menos alfa elevado a la límite superior más 1. Este es el límite superior. ¿Cuánto aquí vale mi límite superior? Vale 4. 4 más 1, 5. Entonces voy a tener alfa elevado
a la 5. Entonces aquí me va a quedar, si aplico ya ese sumatorio, 1 menos e a la menos j k pi quintos elevada a la límite superior más 1. Aquí el límite superior vale 4. Entonces aquí sería esto elevada a la 5, que aparecería aquí multiplicado por 5, ¿no? Y debajo 1 menos alfa, tal como dice esta parte de aquí, 1 menos alfa. Entonces, 1 menos e a la menos jk pi quintos. Ustedes pueden observar que en esta parte de aquí, este 5 con este 5 de acá se va a simplificar. Entonces vamos a reescribir esa ecuación de abajo para hacer el ajuste para que se simplifique un seno de algo sobre otro seno de algo. Entonces, esto C sub k es igual a 1 sobre 10, 1 menos e a la menos j k pi dividido 1 menos e a la menos j k pi quintos. Entonces, eso de aquí ya serían nuestros coeficientes espectrales. De hecho, si los colocamos en el Wolfram, esto se subcae en la ecuación de síntesis, vamos a ver que se reconstruye la señal, pero nosotros los podemos simplificar más. Para hacer esa simplificación, vamos a utilizar vamos a tomar este término de aquí, lo vamos a simplificar abajo para ver cómo lo podemos ajustar hacia un seno utilizando la relación de Euler. Entonces, para hacer eso, vamos a considerar que este de aquí es 1 menos un cierto alfa elevada a la menos n. Mismo formato que está aquí en este numerador. Si aplicamos la regla de los exponenciales, es igual a 1 menos alfa menos n medios por alfa menos n medios. Entonces ya saben que al tener el producto de exponenciales que tienen la misma base, el resultado es la base y sumado los exponentes. Entonces aquí menos n medios queda justamente menos n. Entonces es exactamente lo mismo. Y lo que hacemos aquí es, uno de estos términos lo vamos a botar al denominador. Entonces voy a tener 1 menos alfa a la menos n medios. Si se lo colocamos aquí debajo voy a tener alfa a la n medios. Si realizamos esta suma aquí voy a tener alfa a la n medios menos alfa a la menos n medios y sobre alfa a la n medios. Entonces hacemos la suma de eso de aquí. Y este término que está aquí en el denominador lo puedo enviar como parte del numerador si le cambio el signo a la exponencial. Entonces aquí voy a tener alfa a la n medios menos alfa a la menos n medios. Ese término lo subo arriba por alfa a la menos n medios. Entonces, esta expresión que está aquí es equivalente a esta expresión que está acá. Entonces, vamos a utilizar este resultado que hemos encontrado aquí para simplificar este numerador y este denominador. Entonces, C sub k es igual a 1 sobre 10. Entonces, tomemos este término de aquí que dice que es el alfa elevado al exponente dividido para 2. ¿Cuánto vale aquí mi exponente? Ustedes pueden ver que aquí mi exponente vale menos jk pi y lo tengo que dividir para 2 y sacarlo fuera, que sería este término de acá. Entonces aquí me quedaría e a la menos jk pi medios, e a la menos jk pi medios, paréntesis, y ahora voy a trabajar con esta parte de aquí, que me dice que es alfa elevada a n dividido para 2. Entonces aquí voy a tener e a la jk pi medios, y la otra parte, que es el alfa elevada a la menos n sobre 2, es e a la menos jk pi medios. Noten que lo que he hecho es a este exponente de aquí, acá lo estoy dividiendo para 2, como ustedes pueden ver, porque es la ecuación que yo he simplificado, dividir para 2. Y hago lo mismo con el denominador, porque ustedes pueden observar que tiene la misma forma de 1 menos una cierta exponencial. Entonces vean que el término que sale afuera es menos
el exponente dividido para 2. Aquí tendría e a la menos jk. Aquí voy a tener pi décimos, porque lo que voy a tener es menos jk pi quintos. Esto dividido para 2, que sería lo mismo que multiplicar por un medio. Entonces aquí va a quedar menos j pi k sobre 10, que es lo que está escrito aquí. Entonces aquí debajo me va a quedar e a la jk pi sobre 10 menos e a la menos jk pi sobre 10. Si ustedes recuerdan la relación de Euler del seno, dice que el seno de teta, utilizando la relación de Euler, es e a la j teta menos e a la menos j teta sobre 2j. Si este 2j yo lo paso a multiplicar acá, tendría un 2j seno de teta e a la j teta menos e a la menos j teta. Y si ustedes observan esta diferencia de exponenciales y lo comparan con lo que tenemos en esta parte de aquí y en esta parte de acá, ustedes pueden observar que lo que está dentro de esos dos paréntesis es un 2j seno de algo. Lo vamos a simplificar aquí debajo. Simplificarlo aquí debajo. Y entonces sabemos que lo que está entre paréntesis son dos funciones, 2j seno. Y para esa simplificación también vamos a hacer la simplificación de estas exponenciales que están aquí. Ustedes ya saben que si tengo alfa más alfa a la a sobre alfa a la b, eso es igual a alfa a menos b. Entonces eso vamos a aplicar en esta parte de aquí. Entonces aquí 2 k es igual 1 sobre 10. Si aquí hago la diferencia de estos exponenciales, me va a quedar e a la menos jk 2 pi quintos. Si hago un medio menos un décimo, sale 2 quintos. Y ya sabemos que esto de aquí es, escribamos toda la expresión, luego hacemos la simplificación. Primero es un 2j seno de k pi medios. Y lo que está en el paréntesis debajo es un 2j seno de k pi décimos. Entonces aquí puedo simplificar este 2j. Voy a tener que esto sub k es 1 sobre 10 e a la menos jk 2 pi quintos por el seno de k pi medios sobre el seno de k pi sobre 10. Y esto de aquí, ustedes ya saben que es válido para valores. Aquí vamos a decir que es valores para valores desde 0, 1 hasta 9. Y como son periódicos, también se van repitiendo cada n, cada 2n, cada 3n, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos esta expresión de aquí, haciendo el uso de la ecuación de análisis de la serie de Fourier. Ahora nosotros podemos utilizar una de las propiedades de la serie de Fourier, que es la propiedad de que si se desplaza la señal en el tiempo, lo que pasa en frecuencia es un cambio de fase. Entonces, antes de graficar estos coeficientes espectrales, nosotros vamos a aplicar esa propiedad para resolver este ejercicio. Entonces, si nosotros recordamos del libro de Oppenheim, en el libro de Oppenheim es en el ejemplo 3.12. Entonces pueden regresar al ejemplo 3.12 y ahí calculamos los coeficientes espectrales de una onda cuadrada periódica. Pero esa onda cuadrada periódica tenía una característica de tener simetría parcial. Justamente la muestra del medio estaba en el instante 0. Y en este ejercicio 3.12 nosotros determinamos que el valor de A sub k de los coeficientes espectrales era 1 sobre n. 1 sobre n. Aquí teníamos el seno de 2 pi k. N supongo que era la duración más medio, dividido para este periodo. Y esto dividido para el seno de pi k sobre n. Y esto era válido para n
distinto de 0, de más menos n, más menos 2n por la periodicidad. Y el coeficiente para a sub 0 y para valores múltiplos del periodo lo determinamos como 2n1 más 1 sobre n. Esto es válido para n igual a 0, más menos n, más menos 2n por la periodicidad. Estas ecuaciones ya las trabajamos con ustedes. Si nosotros comparamos la señal que nos da este ejercicio con la señal que está en el ejemplo 3.12, lo que vamos a observar es que la única diferencia entre las dos señales es un desplazamiento en el tiempo. Y si nosotros vamos a la tabla de las propiedades de la serie de Fourier, nos ubicamos aquí. Observen aquí donde dice desplazamiento en el tiempo. Si pueden ver la manita, esta manita blanca. Pongan la manita azul si pueden ver la manita blanca. ¿Sí se ve la manita blanca esa que estoy moviendo? Ya, chévere. Entonces miren, aquí en esta tabla de propiedades, la tabla 3.2, ya las resume las propiedades y las completa. Dice que el desplazamiento en el tiempo, noten, de la señal, cuando ha sufrido un desplazamiento n sub 0, que es el caso de esta onda cuadrada periódica comparada con la que está en el libro de Oppenheim que trabajamos en clase, nos dice que los coeficientes espectrales son los mismos a sub k, pero multiplicados por esta exponencial que tiene un exponente proporcional al desplazamiento, que en otras palabras es un cambio de fase de los coeficientes espectrales. Entonces, una de las cosas que ustedes deben notar es que si aquí está menos, aquí también les va a aparecer menos. Si aquí estuviera un más, aquí les va a aparecer un más. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar esta propiedad de aquí para resolver o llegar a la misma respuesta que está en el libro de Shaw. Entonces, si nosotros comparamos el ejemplo de Oppenheim 3.12 con el ejemplo de Shaw, que es el 6.4, si en Oppenheim tenemos la secuencia xn, esta 6.4 es la secuencia xn. Si vemos las dos gráficas, regresemos acá a la gráfica para ver cuánto es el desplazamiento. Ustedes pueden abrir el libro, abran el libro de Oppenheim y vayan al ejemplo 3.12. Vayan al ejemplo 3.12. Entonces, en el ejemplo 3.12 ustedes se van a encontrar con esta señalita que aquí voy a dibujar una parte de ese periodo. Entonces, en ese libro estaba etiquetado como n sub 1 menos n sub 1. Acá estaba n y esta era la señal que estaba en el libro de Oppenheim. Entonces, si ustedes comparan esta señal de Oppenheim con la señal que nos da Shaw, ustedes pueden observar que es exactamente la misma señal. La única diferencia es que existe un desplazamiento y ese desplazamiento, como se ve claramente en estos dos gráficos, es un desplazamiento de dos muestras hacia la derecha. Es decir, que si a este le ponemos este sub O para decir que es el de Oppenheim, esta señal x de n es la señal que está en el libro de Oppenheim, desplazado dos muestras hacia la derecha. Si ustedes comparan estas dos señales, es justamente un desplazamiento de dos muestras hacia la derecha. Entonces, como dice la propiedad que un desplazamiento en el tiempo produce que ese coeficiente espectral se multiplica por una exponencial cuyo exponente es proporcional a ese desplazamiento, que en otras palabras es un cambio de fase de ese coeficiente espectral. Entonces vamos aquí debajo. Escribamos qué dice esa propiedad. Esa propiedad que vimos en la tablita decía que si esta señal x de n tiene unos coeficientes espectrales a sub k, en el momento en que esta señal de x sufre un desplazamiento temporal de n sub 0 muestras,
Voy a tener los mismos coeficientes espectrales, pero multiplicados por una exponencial. Si volvemos aquí a la propiedad, es esta de aquí. Una exponencial cuya fase es proporcional a ese desplazamiento n sub 0. Noten que aquí pone 2pi sobre n mayúscula, que es el omega sub 0, que yo lo estoy escribiendo aquí con el omega sub 0 mismo del libro. Bueno, pero si lo utilizamos con la notación que estamos trabajando, pongámosle aquí con el omega sub 0 mayúscula. Ya. Entonces, nosotros ya tenemos los a sub k de la onda cuadrada periódica. Y como la propiedad dice que el desplazamiento en el tiempo son los mismos a sub k multiplicado por esta exponencial, vamos a utilizar este resultado, multiplicarlo por esta exponencial y tenemos que llegar a los mismos resultados a sub k que encontramos arriba. Entonces vamos a tomar esta señal de aquí y la vamos a configurar con n, que vale 10, y n sub 1, que vale 1. Entonces esto va a ser, estos a sub k va a ser igual a 1 sobre 10, que voy a tener el seno. Como n sub 1 vale 1, 1 más 1 medio queda 3 medios. Entonces toda esta parte de aquí me va a quedar 2pi por k por 3 medios dividido para 10, ¿cierto? Entonces simplifico acá. A ver, déjenme revisar esta parte de aquí. N sub 1 vale, perdón, aquí estoy equivocado en esta parte de aquí. Este n sub 1 vale 2. Vale 2. Entonces aquí voy a tener 2 más 1 medios, tendría 5 medios. Tendría aquí 5 medios que me quedaría pica sobre 2. Entonces tendría aquí pica sobre 2 y debajo tendría el seno de pica sobre 10. Pica sobre 10. Ahora lo que me faltaría es añadir esta parte de aquí. ¿Cuánto vale el desplazamiento de la señal? Ya vimos arriba que el desplazamiento de la señal es 2 muestras. Entonces aquí va a ser multiplicado por e a la menos j k, el omega sub 0 que es 2 pi décimos, que se reduciría a pi quintos, multiplicado por 2, ¿cierto? Entonces vean que esta solución que hemos ligado aquí es aplicando esta propiedad de las series de Fourier, porque este resultado de aquí ya lo calculamos. Entonces si comparamos estos dos resultados, ustedes pueden observar que estos C sub k que han sido calculados utilizando la ecuación de análisis de la serie de Fourier coinciden con estos C sub k que están acá, que los hemos calculado utilizando la propiedad de desplazamiento temporal de la serie de Fourier. Entonces nos quedaría ahora hacer la gráfica de estos coeficientes espectrales. Entonces vamos a hacer la gráfica de los coeficientes espectrales y también vamos a utilizar la ecuación de síntesis para reconstruir esta señal de aquí. Y vamos a observar que en esta reconstrucción no aparece el fenómeno de Gibbs que ocurría en el caso de las discontinuidades cuando había una serie de Fourier en tiempo continuo. Entonces abran el Wolfram Matemática para hacer esa parte de ahí. Entonces lo que vamos a hacer en Wolfram es, una vez que ya tenemos estos C sub k, lo que vamos a hacer es sacar la magnitud de los C sub k y los vamos a graficar. ¿Dónde está Wolfram? Aquí está Wolfram. Entonces aquí lo que vamos a hacer es escribir ese C sub k. Pero antes de hacer eso vamos a utilizar la función sinc para evitarnos justamente que el momento en que se evalúe el seno de cero en el denominador de estos coeficientes espectrales aparezca una discontinuidad. Entonces, si analizamos este término de aquí, noten que aquí cuando k valga 0,
voy a tener el seno de 0 sobre 0, que es una indeterminación. Y para salvar esa indeterminación vamos a utilizar la función sinc, porque la función sinc evaluada en el instante 0 vale 1. O sea, la función sinc de alguna forma nos ahorra realizar esta parte de la ley de Hospital para determinar el coeficiente en el instante 0. Entonces, de los C sub k, nosotros vamos a usar la función sinc. Entonces, en Wolfram Matemática, la función sinc de z está definida como el seno de z sobre z. ¿Qué es lo que tiene esto C sub k? Esto C sub k nos dice que en su numerador tengo el seno de k pi medios. Ustedes pueden observar que tengo el seno de k pi medios. Entonces, para transformarla en una función sin, ¿qué tengo que hacer? Extraer el argumento y dividir para ese argumento, ¿cierto? Entonces aquí divido para ese argumento. Noten que el argumento acá es k pi medios. Y para que no se altere eso, lo voy a multiplicar por k pi medios, ¿cierto? Entonces, toda esta expresión de aquí ya la he convertido en una función sinc. Entonces, esto va a ser k pi medios por la función sinc de k pi medios. Vamos a hacer lo mismo con el denominador. Entonces, en el denominador yo tengo el seno de k pi décimos. Y para transformarla en una función sinc, hago lo que está aquí, que es lo mismo que hice arriba. Divido para el argumento, que es k pi décimos. Para que no se altere, multiplico por k pi décimos. Y esto de aquí es una función sinc. Entonces, esto de aquí es k pi décimos por la función sinc de k pi sobre 10. K pi sobre 10. Sencillo, ¿no? En una clase anterior yo les dije que esta función sinc también tenía otra definición que ustedes la pueden buscar en Wikipedia, que es por lo general que cada software de simulación, por ejemplo, TABE, MATLAB, LabVIEW, Wolfram Matemática, tienen una definición de la función sinc dependiendo de cómo ellos estén tratando a la señal. Entonces, si yo paso esos senos y cosenos utilizando la función sinc, entonces mis coeficientes C sub k ya simplificados, noten que como esto de aquí es una división que está arriba, este kpi con este kpi se va a simplificar y este de aquí también con este de acá se va a simplificar y va a ser igual a 5. Y como entonces voy a tener por un lado un décimo y por acá 5 que va a quedar justamente medio. Entonces aquí voy a tener medio que sería 0.5 por e a la menos jk 2 pi quintos. Y aquí por la función sinc de k pi medios dividido para la función sinc de k pi décimos. Entonces a esta señal de aquí nosotros en Wolfram Matemática vamos a calcular, bueno, más que calcular vamos a graficar el espectro de magnitud. Vamos a calcular el espectro de magnitud ya con la función sinc. Una vez que hagamos la gráfica con la función sinc, vamos a hacerlo con la función seno y entender por qué necesitamos hacer esta conversión a la función sinc. Entonces, si nos vamos acá, vamos a decir que este coeficiente espectral C, tenemos un poquito más grande. Simplemente editar la ecuación. Ustedes ya son expertos en Wolfram Matemática, entonces va a ser más fácil para ustedes entender. 0.5 por esta exponencial que ya vimos que era la contribución del desplazamiento en el tiempo, que es un cambio de fase en el coeficiente espectral. Esto es menos jk 2 pi quintos. Jk 2 pi quintos. Y aquí por la función sinc, que hemos determinado que es k pi medios. Medios, esto dividido por la función sinc
Capidécimos. Capidécimos. Una vez que ya tenemos ingresada esto, ahora lo que resta es... Recuerden que este coeficiente espectral puede ser un número complejo. Como ustedes notan, esta expresión es un número complejo, justamente. Es fácil extraer de aquí el valor de la magnitud, porque como está en formato polar, simplemente es lo que está multiplicando a la exponencial compleja, ya sería el módulo de este coeficiente espectral. Pero en Wolfram podemos utilizar una función que haga ese cálculo. Primero vamos a escribir la ecuación de graficación y la que nos calcula la magnitud de esta función. S de C. Y aquí vamos a poner el intervalo. Como está en función de K en un periodo de 0 a 9. Aquí vamos a poner estos marcadores de aquí sean automáticos. Y ahí, si ustedes van al libro de Shaw, imagino que ustedes lo deben tener ahí abierto el libro de Shaw, y se van a la página 280, en la página 280 del libro de Shaw, ustedes van a ver que esta es la magnitud de los coeficientes espectrales de esta señal. De esta señal onda cuadrada, que en este caso ha sido desplazada. Creo que inclusive hasta podemos graficar aquí la fase. Bueno, ustedes pueden buscar una forma de graficar la fase de esta señal. Pongan manito azul los que ya tengan esa gráfica ahí. Ya, entonces ya tenemos graficados los C sub K. Ahora vamos a utilizar la ecuación de síntesis para hacer la reconstrucción de la señal. Más que la reconstrucción, la representación de la señal con estos coeficientes espectrales. Entonces la ecuación de síntesis dice que mi señal periódica x de n es igual al sumatorio de estos coeficientes espectrales C sub k, considerando que son periódicos, hago el sumatorio solamente en el intervalo de un periodo, de e a la jk omega sub 0 n. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en Wolfram Matemática es, una vez que ya hemos calculado los C sub k, los vamos a colocar dentro de esta expresión. También como ya tenemos cuánto vale el omega sub 0, es simplemente colocar la ecuación de síntesis y lo que nosotros tenemos que encontrarnos es con la onda cuadrada periódica. Entonces vamos a hacer esa reconstrucción acá en Wolfram Matemática. Entonces para hacer eso vamos a crear una función de K de los coeficientes espectrales. Entonces vamos a cambiar de la misma ecuación que está arriba, la vamos a escribir acá, pero la vamos a colocar como función de K. Entonces vamos a ponerle como función de K. Y la podemos copiar a esta expresión de aquí. Aquí debajo. Pero en este caso está como función de K. Una vez que le ingresamos, ya tenemos coeficientes espectrales y ahora vamos a armar la serie de Fourier. Entonces vamos a ponerle aquí SF, que es nuestra serie de Fourier. Esto va a ser igual. Ya saben que para poner el sumatorio es escape, sumT, escape, y sale el sumatorio. Como nuestra ecuación, ¿dónde está? Acá. Nuestra ecuación dice que es un sumatorio para valores de K a lo largo de un periodo. Y aquí el periodo vale 10. Podemos hacer que el sumatorio vaya de 0 a 9. Entonces K va de 0 hasta 9. De 0 a 9 están las 10 muestras. Y la ecuación dice los coeficientes espectrales
que son los a sub k que los tenemos ahí, multiplicado por esta exponencial, que son las exponenciales complejas armónicamente relacionadas, que es j, k, como el omega sub 0, como el periodo vale 10, el omega sub 0 es 2pi sobre 10. Entonces aquí vamos a tener 2pi sobre 10, obviamente que se podría simplificar a pi quintos, porque vamos a poner 2pi sobre 10 por n. Entonces ya tenemos ahí nuestra ecuación de síntesis de la serie de Fourier. Y ahora vamos a graficar, y en esta gráfica lo que tenemos que encontrarnos es con la onda cuadrada periódica que la hemos trabajado. Como esta señal es discreta, utilizamos la función de graficación discreta, entonces vamos a graficar esta onda cuadrada que ya está descompuesta en serie de Fourier, función de n, y vamos a hacer que vaya desde menos 20 a 20. Vamos a observar 4 periodos de menos 20 a 20. Y ustedes pueden observar cómo hemos representado la señal, esta onda cuadrada periódica utilizando series de Fourier. Noten que a diferencia del caso continuo, aquí no aparece ese fenómeno de Gibbs, que eran esas ondulaciones o rizos en las discontinuidades. Ya, entonces hagamos aquí una pausa y vamos a seguir con los demás ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio 6.8 del libro de Shawn. En este ejercicio vamos a probar una de las propiedades que vimos. Bueno, son dos propiedades al final de cuando en este ejercicio vamos a ver que vamos a probar las dos propiedades que vimos, que cuando tengo dos señales que son periódicas, con un mismo periodo al multiplicarlas a estas dos señales, ese resultado es periódico con ese mismo periodo. Y si yo saco la serie de Fourier, o calculo, mejor dicho, los cocientes espectrales de ese producto, lo que voy a obtener como resultado es la convolución de esos coeficientes espectrales. Como vimos en el ejemplo de ayer, esta convolución es una convolución periódica que se realiza con el mismo procedimiento de la convolución tradicional que vimos en el capítulo 2, pero que se hace simplemente a lo largo del intervalo de un periodo. El resto de los resultados sigue siendo periódico. Entonces, ese es el ejercicio 6.8. Vamos al 6.8. Aquí está, 6.8. Vamos a ver qué es el ejercicio 6.8. Entonces, este ejercicio dice que tengo la secuencia x1 y x2, que son secuencias periódicas, con periodo fundamental n sub 0. Noten aquí también esa diferencia de notación del libro de Shawn con el libro de Benjamin. El libro de Shawn, periodo fundamental, utilizamos simplemente n mayúsculo. Y su serie de Fourier discreta está dada con esta ecuación de aquí, que es la ecuación de síntesis,
y esta ecuación de acá, que es la ecuación de síntesis. Y aquí también ustedes pueden observar cómo está el periodo, la frecuencia fundamental con el omega mayúsculo, que algunos autores utilizan para diferenciar las frecuencias continuas y las frecuencias de las señales discretas. Entonces nos pide que mostremos que si hago el producto de estas dos señales, esta señalcita x de n de aquí es periódica con el mismo periodo fundamental n sub 0 y la puedo expresar de esta forma. Y también nos dice que estos coeficientes espectrales C sub k, que es lo que tenemos que probar, son iguales, como ustedes pueden observar, a la convolución de los coeficientes espectrales tanto de x1 y de x2. O sea, esta ecuación aquí podría escribirse como d sub k convolución con e sub k, que es lo que está en la ecuación. Entonces hay que probar dos cosas, que ese producto es periódico y que en frecuencia los coeficientes espectrales de ese producto son la convolución de los coeficientes espectrales de cada una de estas dos señales. Es el ejercicio 6.8. Entonces, si nosotros recordamos la ecuación de periodicidad, dice que esta señal x de n es periódica, así es que se repite a lo largo del tiempo, que es lo mismo que escribir esta ecuación de acá, que indica que la señal se va a repetir cada n sub 0 muestras. Vamos a encontrar la misma señal. Entonces, el ejercicio nos dice que xn es igual al producto de x sub 1 de n, que es periódica con periodo n sub 0, por x sub 2 de n, que es periódica con periodo n sub 0. Entonces, aplicamos esta ecuación aquí. En esta ecuación vamos a tener que x de n más n sub 0. Esto de aquí va a ser igual a x sub 1 de n más n sub 0 por x sub 2 de n más n sub 0. Entonces pueden ver que esto de aquí se cumple, dado que esta es periódica. Y acá también se cumple, dado que esta es periódica. Bueno, aquí es n mayúscula. Es n mayúscula. Entonces, esta señalcita de aquí, por la periodicidad que hemos descrito acá, es igual a x sub 1 de n por la otra que también es igual a x sub 2 de n. Y este producto es justamente el que está escrito acá, es igual a x de n. Entonces noten que esta señal de aquí es igual a esta señal de acá, que es justamente la forma de indicar que una señal es periódica. Entonces hemos mostrado que si esta señal es periódica con periodo n sub 0 y esta es periódica con periodo n sub 0, este producto resultante también es periódico con periodo n sub 0. Y ahora vamos a la segunda parte, que es probar que en frecuencia lo que voy a encontrar es la convolución de los coeficientes espectrales, que está escrito aquí y está desarrollado con la suma de convolución acá. Entonces, la señalcita x de n, vamos a ir recordando cuáles son las notaciones que nosotros tenemos. Vamos a escribir aquí debajo. O sea, lo que vamos a escribir aquí debajo es que x sub 1 tiene coeficientes espectrales d sub k. X sub 2 tiene coeficientes espectrales e sub k. Y x sub n, que es el producto, tiene coeficientes espectrales c sub k. Entonces, anotemos eso aquí debajo. Entonces, x sub 1 tiene coeficientes espectrales d sub k. X sub 2 tiene coeficientes espectrales E sub k. Y el producto de estas dos, que me da la secuencia xn, tiene coeficientes espectrales C sub k. Esta notación vamos a utilizar en el desarrollo que vamos a hacer ahí debajo. Entonces, esta señalcita xn, si la represento con la serie de Fourier, ya sabemos que aquí es un sumatorio a lo largo de cualquier intervalo de un periodo, puede ser, por ejemplo, desde 0 hasta n sub 0 menos 1, de sus coeficientes espectrales, que son los C sub k, que es la etiqueta que le hemos dado por, y a la jk omega sub 0 n, considerando que este omega sub 0 es 2pi sobre
n sub 0 mayúscula. 2pi sobre n sub 0 mayúscula. Entonces, ¿cómo calculo los C sub k de esta ecuación? Para calcular los C sub k tengo que usar la ecuación de análisis. Es decir, me voy a ocupar de calcular estos términos de aquí. Entonces, C sub k es igual a 1 sobre el periodo sumatorio para un n de cualquier intervalo de periodo. Y aquí está la señal que yo quiero representar. Por aquí cambia el signo, menos j, k, omega sub 0, n. Era menos jk, omega sub 0, n. Entonces, lo que me pide es determinar los coeficientes espectrales de esta señal, y esta señal es igual al producto de x sub 1 de n por x sub 2 de n. Entonces vamos a hacer ese reemplazo aquí debajo. Entonces, c sub k, 1 sobre n sub 0, sumatorio a lo largo de cualquier intervalo de longitud en periodo. Y ahora reemplazo, ¿cuánto vale esta de aquí? Esta vale x sub 1 de n por x sub 2 de n por i a la menos j, k, omega sub 0, n. Y ahora lo que voy a hacer es tomar esta señalcita de aquí y reemplazarla por su representación en serie de Fourier, que me da el mismo ejercicio. Si regresamos acá a esta parte de aquí, ven que el ejercicio ya me dice cuál es su representación en serie de Fourier. Y esa la voy a introducir en el sumatorio de abajo y vamos a hacer algunas simplificaciones. Entonces podemos escribir cuánto vale x sub 1. Aquí para que sea más fácil ver el reemplazo que vamos a hacer. X sub 1 tenía coeficientes t sub k, e a la j, k, omega sub 0, n, k igual a 0 hasta n sub 0 menos 1. Entonces, esta ecuación que la vamos a introducir acá. Y vamos a ir simplificando. Aquí voy a tener c sub k es igual a 1 sobre n sub 0, sumatorio, n igual a 0 hasta n sub 0 menos 1, que es la longitud de un periodo. Y aquí, en lugar de k, vamos a escribirle como m, simplemente para que cambie la etiqueta de esta representación. Entonces aquí hago el reemplazo. En lugar de escribir x1, escribo toda esta parte de aquí. Entonces aquí lo que voy a tener es sumatorio, m igual a 0 hasta n sub 0 menos 1 de sub m, e a la j, k, omega sub 0. A ver, aquí estamos trabajando con m. M, y aquí por n. El resto sigue igual. X sub 2 de n por e a la menos jk omega sub 0 n. Y aquí voy a reordenar los sumatorios. Lo que voy a hacer es tomar este sumatorio que trabaja con los m y este de aquí lo voy a sacar aquí afuera. Este de aquí va a entrar. Entonces, reordenando esos sumatorios, voy a tener aquí que C sub k. Ya sacando ese sumatorio aquí voy a tener sumatorio desde m igual a 0 hasta n sub 0 menos 1 de d sub m. Y aquí reordeno lo que quedaba afuera. 1 sobre n sub 0, que es este término de aquí. El otro sumatorio que lo ingresé adentro, que es función de n, hasta n sub 0 menos 1 de esta señal x sub 2 de n por e. Ahora, este de aquí con este de aquí, ustedes ven que es el producto de dos exponenciales que tienen la misma base. Entonces como resultado voy a tener la misma base con los exponentes sumados. Entonces, sumados los exponentes, aquí voy a tener menos j, k menos m por este omega sub 0 por n. De esta forma de aquí. Ahora, lo que vamos a emplear aquí es otra de las propiedades que está en la tabla de la serie la tabla de las propiedades de la serie de Fourier.
Entonces vamos, cerramos aquí. Y aquí está en esta tablita. Entonces nos vamos a esta parte donde dice desplazamiento en frecuencia. Bueno, como ustedes ven la manito, ya saben dónde se ve cada quien. Desplazamiento en frecuencia. Dice que si a la señal en el tiempo xn yo la multiplico por una exponencial, que ustedes pueden ver que es j m veces el omega sub 0 por n, el resultado en el coeficiente espectral, como ustedes pueden ver, es el mismo coeficiente espectral a sub k, pero desplazado m posiciones. Esto tiene relación con esta propiedad que vimos acá arriba. Por ejemplo, aquí está. Ustedes pueden ver que un desplazamiento en el tiempo produce un cambio de fase en el coeficiente espectral. Y un desplazamiento en el coeficiente espectral también produce un cambio de fase, pero en este caso en el tiempo. Es una propiedad que se conoce como propiedad de dualidad, que lo vamos a encontrar más adelante. Entonces, quedémonos con esta propiedad de aquí, que es el desplazamiento en frecuencia, que dice que si mi señal x de n yo la multiplico por esta exponencial de aquí, noten que aquí está en m mayúsculo, lo que va a pasar con el coeficiente espectral es que se va a desplazar m posiciones. Otra de las cosas que deben observar es que si aquí está más, obviamente no está aquí el signo más, pero se entiende que esto es más, aquí va a aparecer un menos. Si acá hubiera un menos, acá va a aparecer un más. Entonces vamos a aplicar esta propiedad, la propiedad del desplazamiento en frecuencia. Desplazamiento en frecuencia es lo que está aquí, a sub k menos n, que es un coeficiente espectral, es el dominio de la frecuencia. Entonces escribamos esta propiedad de aquí para aplicarla en esta partecita de aquí. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido ahí. Entonces, ¿qué dice esa propiedad? Vamos a escribirla aquí al ladito, la propiedad para utilizarla. Esa propiedad dice que si mi señal, ¿dónde está? Si mi señal x de n tiene coeficientes espectrales a sub k, si esta señal x de n yo la multiplico por una exponencial que es j m omega sub 0 n, lo que voy a tener son los mismos coeficientes espectrales, pero con un desplazamiento. Esta me salió un poquito. Con un desplazamiento proporcional a este m que está aquí. Todas las cosas que ustedes observen es que como aquí tengo, si aquí tengo más, acá va a aparecer menos. Acá va a aparecer menos. Entonces, si nosotros factorizamos esto de aquí para observar que lo que estoy teniendo es una señal multiplicada por una exponencial, vamos a poder aplicar una forma más intuitiva esta propiedad. Entonces, si yo factorizo esto de aquí, solamente ese término que está ahí con esa llave, voy a tener x sub 2 de n multiplicada por e a la j m omega sub 0 n. Entonces noten que tengo la señal multiplicada por esta exponencial. La propiedad me dice que la señal multiplicada por esa exponencial me dan los mismos coeficientes espectrales, pero con un desplazamiento en frecuencia. Y si ustedes observan bien esta ecuación de aquí, esta es la ecuación de análisis de la serie de Fourier, pero es la ecuación de análisis de una serie de Fourier aplicada a una señal que ha sido multiplicada por esta exponencial. Entonces lo que voy a obtener es justamente estos coeficientes espectrales, pero con ese desplazamiento proporcional a este m que está aquí. Entonces, sabiendo eso, el C sub k va a quedar igual al sumatorio. Es m igual a 0 hasta n sub 0 menos 1. Desde aquí baja igual d sub m. Y todo lo que está en esta parte de aquí es el coeficiente de x sub 2, pero desplazado en frecuencia. ¿Cuánto está desplazado en frecuencia? M posiciones. ¿Cómo estaba etiquetado el coeficiente de x sub 2? Si nosotros regresamos acá, podemos ver que x sub 2 está etiquetado con e sub k. Entonces lo que voy a obtener acá debajo es el e sub k, pero desplazado m posiciones. E sub k menos m. E sub k menos m. Entonces ustedes pueden observar que los coeficientes espectrales de una señal que es
resultante de un producto de dos secuencias periódicas, me da como resultado en frecuencia la convolución de sus coeficientes espectrales. Y aquí hemos aplicado esta propiedad de aquí del desplazamiento en frecuencia. Noten la similitud de la propiedad de desplazamiento en frecuencia con la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Son muy similares. Desplazamiento en el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Si yo desplazo la señal en el tiempo, tengo los mismos coeficientes espectrales con un cambio de fase, que es proporcional a ese desplazamiento n sub 0. Si sucede un desplazamiento en frecuencia, que es este a sub k menos m, lo que pasa en el tiempo es que la señal es multiplicada por una exponencial cuya fase es proporcional a este m mayúscula, que es el desplazamiento que sufre en frecuencia la señal. Entonces ya hemos probado aquí dos cosas, que el producto de dos señales periódicas genera una señal periódica con un nuevo periodo y que en frecuencia esos coeficientes espectrales de esa señal resultante del producto corresponden a la convolución de los coeficientes espectrales de cada uno de esos factores, que está mostrado en esta ecuación que está aquí. Es decir, que este de aquí es lo mismo que los D sub k, convolución con los E sub k, convolución con los E sub k. Ustedes recuerdan nuestra ecuación de convolución era, nos decía que yn sumatorio de xk h de n menos k, ¿cierto? Para todo k. Si se toman esta ecuación y la comparan con esta ecuación de acá, fácilmente pueden ver que se trata justamente de una convolución. Y ese sería el problema 6.8. Vamos a ver qué es el problema 6.9. Problema 6.9. Ahora la pizarrita, la 6.9. Entonces vamos aquí a utilizar unos resultados del problema que acabamos de resolver. Y este ejercicio dice que estas dos secuencias, x1 y x2, son las dos secuencias periódicas del problema que acabamos de resolver. Vamos a mostrar que si yo hago el producto de las dos secuencias y hago la sumatoria a lo largo de un periodo y lo divido para ese periodo, eso tiene que ser igual al resultado de que haga el producto de los coeficientes espectrales de x sub 1 con el reflejo de los coeficientes espectrales de x sub 2, haga el sumatorio a lo largo de un periodo. Vamos a probar esto de aquí. Y esta ecuación se conoce como la relación de Parseval para secuencias periódicas. La relación de Parseval para secuencias periódicas. Que la vamos a utilizar en un problema un poquito más adelante. Entonces, lo que vamos a escribir aquí, recuerden que es el problema 6.8, entonces vamos a utilizar las mismas etiquetas. Entonces, este valorcito de C sub k, que era el valor de C sub k de la secuencia xn, tenía coeficientes C sub k. Y este xn era igual a x1 de n por x sub 2 de n. Entonces, esto C sub k vamos a escribir acá. La ecuación de análisis decía que es igual a 1 sobre n sub 0, sumatorio a lo largo de cualquier intervalo de un periodo. En este caso sería desde 0 hasta n sub 0 menos 1. Aquí vamos a escribir ya directamente el producto. X sub 1 n, X sub 2 n, por e a la menos jk, omega sub 0 n. Y nosotros determinamos que esto de aquí era igual a la convolución de los coeficientes espectrales de x1 y x2, que es el resultado del ejemplo anterior. Tenemos d sub m por e sub k menos m.
estas dos expresiones las vamos a evaluar para acá igual a 0 y vamos a ver qué es lo que resulta. Entonces, si evaluamos para acá igual a 0, aquí voy a tener 1 sobre n sub 0, sumatorio desde n igual a 0 hasta n sub 0, 1. Aquí voy a tener x1 de n por x sub 2 de n. Ustedes pueden observar que aquí, si es que este valorcito de k vale 0, todo este exponente se hace 0 y todo lo exponencial es igual a 1. Y acá, si es que hacemos que este valor de aquí de k valga 0, lo que me va a quedar es sumatorio desde m igual a 0 hasta n sub 0 menos 1 de d sub m por e sub menos m. Es justamente lo que nos pide probar el ejercicio. Se conoce como la relación de Parseval para secuencias periódicas. Una de las cosas que ustedes van a encontrar es que para no confundir las letras se utiliza, se hace cambio de letras como hicimos en el caso anterior, que de ese K lo pasamos a M. Que ustedes pueden observar que está aquí K, acá está M, y no cambia absolutamente nada porque simplemente es la etiqueta de ese valor entero. Y entonces ya tenemos probado esa parte de ahí. Ahora lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio es utilizar parte de este resultado para probar lo que es la identidad de Parseval o la relación de Parseval que nos decía que la energía en un dominio, que es el tiempo, se mantiene en la frecuencia una vez que nosotros hemos realizado este paso del dominio del tiempo a la frecuencia a través del cálculo de los coeficientes espectrales de la serie de Fourier. Entonces, ese es el ejercicio 6.10. Vamos al ejercicio 6.10. 6.10. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, en este ejercicio vamos a hacer una verificación genérica y una verificación particular con un resultado anterior, que es de esta identidad de Parseval. Parseval tiene que ver con la energía en los dominios. Y vamos a ver que una vez que repasemos las transformadas, esa energía se mantiene. Es lo que dice la relación de Parseval. Que es la ecuación 619, que es justamente esta misma ecuación que está escrita aquí. Ustedes pueden ver que la potencia en promedio de un periodo es igual a la suma de las potencias de cada uno de esos coeficientes espectrales. Y luego vamos a hacer la misma prueba, pero utilizando una secuencia que está en el problema 6.3. Vamos a verificar de forma numérica que esto es igual. Entonces vamos con la primera parte, que es la parte A. Entonces aquí en la parte A nosotros vamos a escribir xn, representado como una serie de Fourier sumatorio de unos ciertos coeficientes c sub k a lo largo de un periodo, que aquí el periodo vale n sub 0, por I a la jk omega sub 0 n. Y una cierta señal xn que ha sido conjugado, es decir, de esta señal la conjugo y puede tener esta xn. Ustedes saben que la conjugada de una señal es la conjugada de una señal, si es real, nos queda la misma señal. Si es compleja, cambia el signo de la parte imaginaria o cambia la fase en caso que esté como una representación polar. En caso que esté como una representación polar. Espérenme un ratito. Bien, entonces esta representación de aquí es n sub 0 menos 1.
Va a ser una representación que tiene unos coeficientes espectrales que los vamos a etiquetar como D sub K. JK omega sub 0. Entonces aquí lo que hay que tener presente es que la señal X tiene coeficientes espectrales C sub K. Y la señal X conjugada tiene coeficientes espectrales D sub K. En la notación que vamos a manejar un poquito más abajo. ¿Cuánto valen estos coeficientes espectrales D sub K? Vamos a calcularlos acá. Coeficientes espectrales D sub K es igual a 1 sobre N sub 0 sumatorio para un intervalo de un periodo. D sub K es los coeficientes espectrales de esta señal conjugada por E a la menos JK omega sub 0 N. Y aquí nosotros podemos reordenar este término de aquí y lo podemos escribir como 1 sobre N sub 0 sumatorio desde N igual a 0 hasta N sub 0 menos 1. ¿Qué es? Recordemos, si yo tengo este número de aquí, alfa veces E a la J teta es un número complejo en forma polar. Si este número de aquí yo le saco la conjugada, esta magnitud de aquí no cambia y lo que va a cambiar es el signo de la fase. Que va a cambiar el signo de la fase, es lo que voy a utilizar aquí debajo en este reordenamiento que voy a hacer. Entonces de aquí es igual a xn y a este término de aquí lo voy a colocar E a la JK omega sub 0 n y todo eso de aquí conjugado. Entonces noten que esta señal conjugada, puedo colocar el conjugado afuera y este menos de aquí que ustedes ven que es el efecto de la conjugación en la fase del número complejo, lo puedo colocar de esa forma quitando el signo menos que está ahí. Y si ustedes notan, esto de aquí es justamente el cálculo de los coeficientes C sub K. ¿Cuáles son los coeficientes C sub K? Los coeficientes C sub K son los coeficientes espectrales de X de N. Son los coeficientes espectrales de X de N. Pero los coeficientes C sub K, a ver, vamos a ordenar un poco esta notación para aquí. Para que quede eso aquí. Entonces, estos son los C sub K, ¿cierto? Si ustedes recuerdan la ecuación de análisis de la serie de Fourier, como ustedes pueden observar, aquí está un menos, pero aquí aparece un más. Y ya vimos que cuando existe veamos una propiedad, aquí está. Noten aquí donde dice desplazamiento, no es desplazamiento en el tiempo, es reflejo en el tiempo. Cuando la señal ha sido reflejada en el tiempo, ustedes pueden observar que sus coeficientes espectrales también son reflejados. Entonces, si volvemos aquí, noten que la ecuación originalmente tiene un menos y acá está más. Eso significa que este n de aquí proviene de una señal que ha sido reflejada. Entonces, estos coeficientes espectrales de aquí también se reflejan. Y si aplico este conjugado de aquí, toda esta parte de aquí es un C sub menos K conjugado. Entonces, aquí hemos determinado que los coeficientes espectrales de sub K, que corresponden a esta señalita de aquí, son iguales a los coeficientes de esta señal de acá, que han sido reflejados en frecuencia y han sido conjugados. Han sido reflejados en frecuencia y han sido conjugados. Entonces, ¿dónde está? Vamos a la tabla 3.2 acá. Aquí lo pueden observar también esta propiedad de la conjugación, que cuando la señal es conjugada en el dominio del tiempo, lo que sucede con sus coeficientes espectrales es que son los mismos A sub K, pero son reflejados, como ustedes pueden ver aquí está el menos, y también son conjugados.
Entonces aplicamos estas dos propiedades en este término de aquí. Entonces, si nosotros escribimos esta ecuación de análisis, desde n igual a 0 hasta n sub 0 menos 1, x multiplicado por su conjugado. Si nosotros recordamos el resultado del ejemplo anterior de esa relación de Parseval para las secuencias periódicas, vimos que esto de aquí es igual al sumatorio de C sub k por, aquí aparecía, escribamos mejor ese resultado para aplicarlo aquí primero. Escribamos el resultado del ejemplo 6.9. 6.9 nosotros probamos que esa sumatoria de aquí, a lo largo de un periodo, del producto de estas dos señales que eran periódicas con periodo n, era igual al sumatorio, es que igual sub 0 hasta n sub 0 menos 1 de d sub k por e a la menos d sub k por e a la menos k. Entonces esta parte de aquí es lo que nosotros tenemos escrito acá. Y esta otra parte de acá es lo que nosotros vamos a utilizar del resultado anterior. Entonces lo que vamos a obtener acá es justamente C sub k por C sub k conjugado, que igual a 0 hasta n sub 0 menos 1. Como ustedes ya vimos que la magnitud de un cuadrado de un número complejo es igual al número complejo multiplicado por el conjugado. De hecho, esto de aquí nosotros la podríamos demostrar rápidamente. Vamos a suponer que z es igual a más jb en formato rectangular. Lo que tendría a más jb multiplicado por a menos jb. Entonces, esto tendría, si hacemos estos productos, tendría aquí a cuadrado menos jab más jab. Y aquí tendría menos j cuadrado b. Estos dos términos se van y ustedes saben que j cuadrado es igual a menos 1. Aquí tendría a cuadrado más b cuadrado, que sería el módulo cuadrado de este numerito que está aquí. Si nosotros recordamos el módulo de un complejo, es con Pitágoras, ¿no? A cuadrado más b cuadrado. Entonces pueden ver que el módulo cuadrado de un complejo es igual al complejo multiplicado por su conjugado, que es lo que hemos mostrado aquí. Entonces, este término de aquí es igual al módulo de xn cuadrado. Y este término de aquí es el módulo de c sub k cuadrado. Entonces, con esas simplificaciones podemos escribir que 1 sobre n sub 0 nos va a quedar aquí la relación de Parseval. Los coeficientes espectrales de esa señal cuadrado. K igual a 0 hasta n sub 0 menos 1. Entonces, esta aquí es la energía en el dominio del tiempo y esto de acá es la energía en el dominio de la frecuencia. Parseval dice que se mantiene la energía en ambos dominios cuando realizamos esta representación series de Fourier. Y la parte B nos pide hacer exactamente lo mismo, pero utilizando un resultado de un problema anterior. Entonces, ¿qué nos dice? Usa el problema 6.3 para verificar esta misma ecuación. Y el problema 6.3, aquí está el problema 6.3. Vean que en el problema 6.3 tenemos la señal y los coeficientes espectrales. Y por la relación de Parseval, estas energías en ambos dominios deben ser igual. Entonces vamos a utilizar este resultado para probar Parseval. Entonces regresemos acá.
Entonces lo que hay que probar, opa, lo que hay que probar es esto de aquí. Lo que dice es que si yo tomo la muestra de la señal, saco el módulo de esa muestra y la elevo al cuadrado, hago esa suma y la divido para el periodo. Noten que aquí están las muestras de la señal en el intervalo de un periodo. Eso tiene que ser igual. Aquí yo tome los coeficientes espectrales, saque el módulo cuadrado y haga la suma. Y ustedes pueden ver que aquí tengo los coeficientes espectrales. Entonces, esta igualdad tiene que mostrarse utilizando los datos de este ejercicio. ¿Cuánto vale aquí el periodo de esta señal? Esta señal tiene periodo 4. Entonces, vamos con esa parte de aquí. Entonces, voy a tener aquí un cuarto sumatorio que vaya desde n igual a 0 hasta 3, que es justamente lo que dice aquí, desde n0 hasta el periodo menos 1, como que el periodo es 4, 4 menos 1, este 3 de aquí. De las muestras de la señal, cuadrado, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a un cuarto. ¿Cuánto vale la señal en este instante de aquí? Vale 0, ¿cierto? Entonces voy a tener 0 cuadrado. Como la señal real, el módulo va a ser el mismo. En el instante 1, la señal ¿cuánto vale? Vale 1. 1 al cuadrado. Más en el instante 2, la señal vale 2. Más en el instante 3, la señal vale 3, ¿cierto? Si hacemos esta suma de aquí, va a salir 7 medios. Va a salir 7 medios. Entonces ya tenemos calculado esta parte. Ahora vamos con la parte de acá. Entonces la parte de acá dice que tengo que sumar el módulo cuadrado de cada uno de estos coeficientes espectrales, que es este y este. Entonces vamos a aplicar directamente la ecuación. Entonces tendría aquí 3 medios cuadrado más. Tendría que sacar el módulo de esta expresión que está aquí. Noten que esta expresión, que este coeficiente espectral aquí está en formato rectangular. Y el formato rectangular lo puedo el módulo formato rectangular lo puedo calcular con esta ecuación que es netamente utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces esto de aquí sí aplico directamente. Sería cuadrado al primero, cuadrado al segundo, medio cuadrado más medio cuadrado. De hecho, el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Este término de aquí, como ustedes pueden ver, es real. Entonces, entre acá y esta parte de aquí, lo calculo utilizando Pitágoras. Cuadrado de la parte real más cuadrado de la parte imaginaria. Medio cuadrado más medio cuadrado. ¿Cierto? Hemos aplicado esta ecuación que está aquí. Ustedes ponen en su calculadora toda esta expresión, van a observar que es igual también a 7 medios. Es igual a 7 medios. Entonces hemos mostrado la relación de Parseval en esta parte de utilizando ya datos de una transformada particular del ejercicio 6.3. Ejercicio 6.3. Entonces vamos a hacer una pequeñísima pausa de unos minutos y vamos a continuar con otros ejercicios más de las preguntas que ustedes han venido haciendo. Vamos a hacer unos ejercicios del libro de Oppenheimer, de la lista. Hagamos el 3.11. Es similar a uno que hicimos con ustedes en la parte de la serie de Fourier continua, donde damos ciertas características de los coeficientes espectrales, aplicamos unas propiedades y vamos a determinar cuál es esa señal de la que está hablando el ejercicio.
Esperemos que se abra la imagen. Ya. Vamos a ver cómo solucionamos ese ejercicio. Entonces dice, vamos a suponer que se nos da la siguiente información de la señal x de n, una secuencia discreta. Dice que la señal es real y tiene simetría par. Como ya podemos saber que cuando la señal es real y simetría par, sus coeficientes espectrales van a tener la misma simetría y van a ser reales, Veamos si está en la propiedad de esta tablita. Aquí miren, en esta parte dice que si la señal es real y par, sus coeficientes espectrales son reales y pares también. Y si es que la señal es real e impar, sus coeficientes espectrales son puramente imaginarios, es decir, su parte real vale 0 y son impares. Entonces la simetría se mantiene a lo largo de la serie de Fourier. ¿Y a dónde estamos? Acá estamos. Entonces, ya sabemos que esos coeficientes espectrales también van a ser reales y van a ser pares. Entonces dice que la señal tiene un periodo de 10 muestras y que el coeficiente A sub 11 vale 5. Asimismo nos dice que si yo tengo esta expresión de aquí, que es 1 sobre el periodo, sumatoria del módulo cuadrado a lo largo de un periodo es igual a 50. Aquí la pueden intuir ustedes que vamos a utilizar la relación de Parseval. Y lo que nos pide el ejercicio es que con estos datos mostremos una señal x de n que sea esta cosenoidal y tenemos que especificar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. A diferencia de la serie de Fourier tiempo continuo, que tenemos un infinito número de coeficientes espectrales, en el tiempo discreto el número de coeficientes espectrales es finito, igual al periodo. Entonces, para este caso particular, como el periodo vale 10, el número de coeficientes espectrales va a ser también 10. Entonces vamos a trabajar primero con esta relación de aquí, que es la Parseval. Entonces, ¿qué decía Parseval? Que la potencia promedio en un periodo es igual a la suma de los módulos de los coeficientes espectrales de la serie de Fourier. Lo que nos dice aquí. Y esto de aquí es igual al sumatorio de estos coeficientes espectrales a lo largo de un periodo. Vamos aquí la expresión, ¿dónde está? La expresión que generaliza eso que dice para acá a lo largo de un periodo. Nosotros podemos observar que aquí tenemos este coeficiente, que es el coeficiente A sub 11 es igual a 5. Sabemos que los coeficientes espectrales son periódicos, es decir, cumple con esa característica, que es cierto, A sub k es igual a A sub k más n, A sub k más n. Entonces, si es que, vamos a suponer que este término de aquí es igual a 1. Entonces, el A sub 1 es igual a A sub 1 más 10, ¿cierto? Que es nuestro periodo n mayúsculo que está aquí. ¿Qué sería A sub 11? Y como ya sabemos que el A sub 11 vale 5, hemos determinado que el coeficiente A sub 1 vale 5. Si nosotros, bueno, aquí sería, podríamos poner aquí más o menos indicando que, bueno, la periodicidad indica que puede ser las muestras que vayan hacia la derecha o hacia la izquierda de la secuencia. O sea, pueden ser más n muestras o menos n muestras y nos vamos a encontrar exactamente con la misma amplitud de esa muestra.
Y también nosotros podemos determinar a partir de esta deducción de aquí, que el término a sub menos 1 es igual a 5. A sub menos 1 es igual a 5. Dado que la señal tiene una simetría que es par. Entonces, si nosotros determinamos que en esta posición a sub 1, esta señal vale 5, dado que tiene simetría par, la posición en menos 1 también va a valer 5. La ecuación de la simetría par era esta de aquí que la trabajamos en unas clases anteriores y que aplicado ya en el dominio K sería A sub 1 es igual a A sub menos 1, que gráficamente es mucho más fácil de ver, ¿no? Amplitud 5, amplitud 5. Entonces ya tenemos dos coeficientes espectrales. Tenemos el coeficiente A sub 1 y el coeficiente A sub menos 1. Y nosotros tenemos la libertad de hacer este sumatorio a lo largo de cualquier intervalo que tenga longitud de un periodo. Si este periodo es 10, yo lo puedo hacer desde 0 hasta 9. Puede ser desde 1 hasta 10. O también lo puedo hacer desde menos 1 hasta 8. Vamos a hacerlo desde menos 1 hasta 8 porque nosotros tenemos este coeficiente espectral que está ahí. Lo podemos incluir en esta relación de Parseval. Entonces, este sumatorio de aquí, vamos a hacer que vaya desde K igual menos 1 hasta 8. Y ahí tendría las 10 muestras que corresponden al periodo. 10 coeficientes espectrales. De estos A sub K cuadrado. Como ya sabemos que esto de aquí es igual a 50, aquí escribimos 50. Y vamos a desarrollar este sumatorio. Aquí, perdón, es menos 1. Desde menos 1 hasta 8. Entonces nos quedaría aquí A sub menos 1 cuadrado más A sub 0. Ya sabemos que el término en A sub 0 es una constante. Entonces el módulo de una constante va a quedar la misma constante. Y más A sub 1 cuadrado más el resto de términos vamos a colocarlos así. Desde 2 hasta 8 A sub k cuadrado igual a 50. Nosotros hemos determinado que el A sub 1 vale 5 y por esta característica de tener la simetría par, el A sub menos 1 también vale 5. Entonces reemplazamos aquí. Entonces este valorcito vale 5 al cuadrado. Voy a tener aquí 25 más este valorcito de aquí vale 5 al cuadrado 25 más este A sub 0 cuadrado. Como A sub 0 es constante, entonces módulo es igual. Más este resto de coeficientes igual 50, ¿cierto? Entonces pueden observar que este 25 y este 50 aquí se van a simplificar. Y lo que me va a quedar acá es que este A sub 0 cuadrado más esta sumatoria de términos hasta 8, desde 2 hasta 8 de estos coeficientes espectrales es igual a 0. Y el único número, noten esta característica, este es un número elevado al cuadrado. Todo número elevado al cuadrado es positivo. Aquí voy a tener la suma de números que al ser elevado al cuadrado van a ser positivos. Entonces voy a tener la suma de dos números positivos. Y para que la suma de dos números positivos sea 0, significa que cada uno de esos números positivos es igual a 0. Entonces yo puedo decir que los coeficientes espectrales A sub k son iguales a 0 para valores de k de 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8. Por ese análisis que hicimos esta parte de aquí. Estoy sumando dos números positivos y eso es igual a 0. El único número que cumple con esa característica de que al ser sumado o elevado al cuadrado de como resultado 0 es justamente el número 0 que está reflejado aquí como ustedes pueden ver.
Es decir, que aquí estaría sumando 0 más 6 ceros de acá, que queda justamente 0. De esa forma he determinado que solamente de los 10 coeficientes espectrales, 2 coeficientes espectrales son diferentes de 0, que es el coeficiente A sub 0 y el coeficiente A sub 1. A sub menos 1, perdón, A sub 1 y A sub menos 1. A sub 1 que vale 5 y por esta parte de la simetría, el A sub menos 1 también vale 5. Si utilizamos la ecuación de síntesis de la serie de Fourier, esa ecuación dice que coloco aquí mis A sub k para acá, cualquier k de longitud de un periodo. Y aquí e a la jk, bueno, como es del libro de OpenGate, vamos a utilizar el omega minúsculo omega sub 0 n. Y ya vimos que solamente tenemos dos valores de k, para k igual a 1, para k igual menos 1. Entonces aquí voy a tener xn, para k igual a menos 1, ¿cuánto vale? Vale 5 e a la j omega sub 0 n. Nosotros ya vimos arriba que el periodo de esta señal vale 10. Entonces el omega sub 0 es 2pi sobre n, que sería 2pi sobre 10, que sería pi quintos. Entonces aquí ya podemos nosotros reemplazar ese valor en esta parte de aquí. Entonces aquí nos quedaría pi quintos más el otro valor no nulo que es 1, que también tiene un peso de 5. No sería menos, k menos 1. J pi quintos n. Ustedes pueden observar que esta expresión de aquí es justamente la relación de Euler de un coseno. La relación de un coseno. Bueno, formalmente es un 5 coseno de pi quintos. Entonces esta señal de aquí es igual a un 5 coseno de pi quintos n. 5 coseno de pi quintos n. Y el ejercicio lo que nos pide es, ¿dónde está el ejercicio? Determinar el valor de esta constante A, B y C. Entonces, simplemente para escribir lo que nos dice el ejercicio nos dice que determinemos cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Aquí se puede observar que A vale 5, esta parte de aquí. Se puede observar que B vale quintos, que es esta parte de acá. Y se puede observar que C vale 0, que es una fase nula de esta parte del ejercicio. Entonces ya tenemos determinado cuál es la secuencia en el tiempo observando ese resultado que está ahí. Conseguí el 312, creo que estaba en la lista. 312. Hagamos este ejercicio de aquí. En relación con uno que hicimos con ustedes en la parte inicial de la clase con las series de Fourier utilizando el libro de Shaw. Entonces, ¿qué dice este ejercicio? Tenemos estas dos secuencias x1 y x2 que tienen periodo igual a 4. Entonces x1 tiene coeficientes a sub k, x2 tiene coeficientes b sub k. Nos dice que a sub 0 es igual a sub 3, que es igual a un medio a sub 1, que es igual a medio a sub 2, que es igual a 1. Y de esta parte b de aquí nos dice que b sub 0 es igual a b sub 1, b sub 2, b sub 3, que es igual a 1. Nos pide que usemos la propiedad de la multiplicación de la tabla 3.1. Tabla tengo aquí ya, 3.2 creo que es.
Sí, de la tabla 3.1. Déjeme buscar esa tablita. Busqué una pausa. Tabla 3.1. No, aquí ha habido un error en el libro. La tabla 3.1 es la tabla de las propiedades de la parte continua. O sea, aquí sería tabla 3.2. Entonces, en la propiedad de multiplicación, vamos a determinar los coeficientes C sub K de esta señal que corresponden al producto de esta señalcita que aquí ya sabemos del resultado previo que esos resultados es la convolución. Entonces, vamos a ver qué dice esa propiedad en la tabla 3.1. Entonces, en la tabla 3.1, ¿dónde está la multiplicación? Aquí está, dice la multiplicación. Cuando multiplico dos señales en el tiempo, vean que estas dos señales aquí indican que son periódicas con periodo n, frecuencia fundamental 2pi sobre n. Lo que voy a tener en frecuencia es la convolución periódica de esos coeficientes espectrales. Entonces vamos a copiar este resultado. Acá. Entonces yo tengo x multiplicado por y, que voy a tener por que es la convolución de a sub k con b sub k, la convolución de a sub k con b sub k. Entonces aquí dice que es el sumatorio a lo largo del intervalo de un periodo. Y nosotros vemos que el periodo aquí vale 4. Entonces nosotros podemos tener aquí, pasamos para acá, sumatorio desde L igual 0 hasta 3, hasta el intervalo de un periodo de estos coeficientes y estos coeficientes de acá que han sido desplazados. Entonces nosotros vamos a extender todo este sumatorio. Entonces ven que empieza en 0 y va hasta 3. Entonces aquí tendría, esto de aquí es igual a sub 0, b sub k menos 0, más a sub 1, b sub k menos 1, más a sub 2, b sub k menos 2, más a sub 3, el último término, b sub k menos 3. Entonces, si nosotros atendemos a esta parte de aquí, que a sub 0 vale 1, lo reemplazamos acá. Aquí lo que voy a tener es que este término se simplifica a un b sub k. Aquí nosotros podemos ver que medio de a sub 1 vale 1. De tal forma que a sub 1, ¿a cuánto va a ser igual? A sub 1 va a ser igual a 2. El término de aquí va a ser igual a 2. Aquí vamos a tener
b sub k menos 1. Si seguimos lo que dice aquí, que el medio de a sub 2 vale 1, entonces a sub 2 vale 2. Se termina aquí, vale 2, 2, b sub k menos 2. Y este término a sub 3 nos dice que aquí que la sub 3 vale ¿cuánto? Vale 1. Sería más b sub k menos 3. B sub k menos 3. Aquí podemos notar dónde están. Que todos los coeficientes b sub k, que son iguales a 4, 1, 2, 3 y 4, todo esto de aquí es igual a 1, es decir, este es igual a 1, es igual a 1, es igual a 1, es igual a 1. Todo este resultado de aquí es igual a 6 para todos los valores de k. Y listo, ya tenemos ahí resuelta esa parte del ejercicio. Este otro ejercicio de acá, ¿dónde estaba el? ¿Dónde está? Este 310 es simplemente aplicar la propiedad de la periodicidad y es resuelto. Es nada más que ir sumando y restando periodos y aplicando esa propiedad de que la simetría impar produce en frecuencia coeficientes que son puramente imaginarios y que mantienen la misma simetría impar. Ya, como no han habido más preguntas, vamos a quedar hasta ahí. Entonces, prendan la camarita para ya finalizar.